Todos tenemos Isaías capítulo 6. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos concede, Señor, de estar reunidos aquí para escuchar tu palabra. Danos la sabiduría, el entendimiento y la capacidad que se necesita, Señor, no solo para comprender, sino también para poner por obra tu palabra. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Quiero meterme en un tema que tiene que ver con nuestra relación con Dios, en el sentido de comprender la naturaleza del poder de Dios y su acción a través de nuestra vida. El profeta Jeremías tuvo una experiencia con Dios bien interesante. Ahí en el capítulo 20 del profeta Jeremías, nosotros podemos leer en el versículo 7 que hay un lamento de Jeremías porque sabemos que le tocó la predicación en un momento de mucha conflictividad y mucha rebeldía del pueblo, y donde se estaba manifestando también la repercusión de los pecados del pueblo de Israel. Y es interesante que en el versículo 7 el profeta Jeremías le dice a Dios: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. En otra versión dice: me habéis seducido, Señor, y yo he sido seducido. Habéis sido más fuerte que yo y habéis prevalecido contra mí. Me gusta esta expresión, hermano querido, porque la palabra seducción es la acción y el efecto de seducir. Esto supone la capacidad de inducir a una persona a que realice una determinada acción o participe en un determinado comportamiento. La seducción, por lo tanto, está asociada a la persuasión. Jeremías era un varón de Dios, pero se le hacía muy difícil llevar adelante su servicio al Señor. La circunstancia y el contexto de Jeremías eran muy difíciles. La gente estaba demasiado obtusa, el corazón estaba demasiado rebelde. Si Jeremías decía vayan para la derecha, todo el mundo se tiraba para la izquierda. Si Jeremías decía vayan para la izquierda, la gente hacía lo contrario. Y había este pensamiento todo el tiempo en Jeremías, y esta lucha en su interior, porque no podía manifestar la palabra de Dios a un pueblo que fuera receptivo. Entonces, en su corazón permanentemente había motivos de desmotivarse, de desánimo, había motivos de angustia todo el tiempo, y esa era una batalla espiritual, una guerra psicológica, y era una cuestión muy fatigosa para la vida de él. No obstante, lo que estamos viendo es que a pesar de que Jeremías estaba aburrido con ese pueblo y cansado de la rebeldía de este pueblo, había una fuerza interior que lo motivaba a seguir predicando y dando testimonio del Señor. Una fuerza interior, había un fuego que lo animaba, una fuerza, y dice él, que fue el Señor que lo sedujo, fue el Señor que lo persuadió, fue el Señor el que lo motivó. Había algo, un sentimiento se despertó, un sentimiento que a pesar de las circunstancias adversas lo llevaba entonces a él a seguir dando testimonio de él. Mire, cuando nosotros
tenemos esto. Pues es lo que dice el verso 9, ¿no? Él dijo, no me voy a acordar más de él, no voy a hablar más en su nombre, ¿sí? No quiero saber es nada. Pero no obstante, dentro de él había un fuego interior, había algo. Había algo. Y es entonces que él puede reconocer, ¿sí? Que hay una batalla, que existe una lucha, una guerra mental, ¿sí? Y que aunque Dios lo había separado desde su nacimiento para que sirviera, él estaba luchando para negarse y para desprenderse de ese propósito. Sin embargo, había una fuerza mayor, porque la fuerza de él, cuando él quiso ejercer su fuerza para abandonar, para desistir, por sobre eso una fuerza superior que lo llevó a cumplir la tarea para la cual él había sido creado. Esto es importante de comprender en la guía de lo que quiero enseñar durante estos días. En el caso de Usa, la palabra de Dios dice que cuando Usa, hijo de Abinadab, en su casa estaba guardada el arca, la iban a llevar. Dice en 2 Samuel capítulo 6 versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, que eran hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahí va Usa. De repente el arca empezó a tambalearse y se iba a caer. Entonces Usa extendió su mano para no dejarla caer y se murió. Dios lo hirió por aquella temeridad, cayó muerto porque Usa había extendido su mano tratando de sostener la fuerza de Dios. Piensen esto, porque nosotros necesitamos notar que el nombre de Usa significa fuerza. Por eso es que le estaba leyendo el rey Usías, porque Usías significa mi fortaleza es Jehová. Pero Usa significa fuerza solo. Los nombres bíblicos tienen significado. ¿Y qué pasa aquí? Entonces Usa pone su fuerza. Y que para sostener la fuerza de Dios. Pero Dios envió un mensaje a través de este episodio. Y es que Él no permite que la fuerza humana sea mayor que su propia fuerza. El día que Nabucodonosor creyó que su fuerza humana le había hecho crear el imperio babilónico, entonces Dios le aplicó su fuerza. Salió al balcón de su casa y dijo: Babilonia la grande, la cual yo, Jeremías mismo, andaba predicándole a las naciones y le mandó carta a los reyes: sométanse a Nabucodonosor, porque es a quien Dios ha escogido para que gobierne la tierra. Unos estaban de acuerdo y otros no, pero era el que Dios había escogido. Era el que tenía. Y los reyes de Judá, los reyes de Israel tenían que someterse y no escucharon al profeta. Sin embargo, parece que la altivez de este hombre fue tan grande que le hizo pensar que su propia fuerza lo llevó a conquistar las naciones, cuando había sido el poder de Dios que le había dado. Terminó comiendo pasto como un animal. Terminó comiendo pasto como un animal. Por eso
Debemos tener muy presente esto, ya que no podemos invertir el rol espiritual en la iglesia. No somos nosotros los que levantamos a Dios. No somos nosotros, sino que es Él quien nos levanta a nosotros. Nosotros no guiamos la presencia de Dios. La presencia de Dios nos guía a nosotros. No somos nosotros los que tienen el control y el dominio de esto. Es el Señor el que gobierna sobre todas las cosas. En el libro de Job, en el capítulo 26, va a leer esto yo aquí mismo. Cuando Job proclama la soberanía de Dios, oiga esto. Dice el versículo 6 en adelante: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Tremendo. Antes que cualquier científico viera cualquier cosa, este es el libro más antiguo. Este es el libro más antiguo. Mire, antes que descubrieran el ser humano, la fuerza de la gravedad y todo esto, mire, aquí ya decía que Dios cuelga la tierra sobre la nada y que nuestro planeta está flotando en el universo. Aquí está. Impresionante. Este no es un libro científico. Este es el testimonio de la creación de Dios. Yo no sé por qué los hombres quieren contender, pero interesante que Job dice que el Señor ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Santo Padre. ¿Ah? ¿Quién podría resistir el brillo de aquel que solamente nos ha mostrado un destello de su gloria y es impactante? ¿Quién podría sostenerse en pie? Nosotros necesitamos tener siempre claro, hermano, entonces, que no podemos hacerle frente al Señor. Él y solo Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad, el que gobierna, el altísimo, el eterno. Solo por su gracia nosotros podemos disfrutar de su misericordia y su salvación. Con nuestra alabanza y adoración es que nosotros lo invitamos a nuestra vida. Pero una actitud de arrogancia, una actitud altiva, una actitud que no puede reconocer la grandeza de Dios y de tener reverencia a lo que hemos consagrado para Él, hermano, tarde o temprano va a recibir su quebrantamiento. Y es aquí donde quiero entrar al testimonio de Uzías que nos reúne en esta mañana. El rey Uzías, querido hermano, era un hombre que fue coronado a los 16 años. Nosotros podemos leer en Segunda de Crónicas, capítulo 26, algunos testimonios de él. Este hombre, mientras persistió en buscar a Dios, fue prosperado. Es el testimonio de la Escritura. Y gobernó por 52 años bien. Este hombre era entendido en asuntos espirituales. Sin embargo, a los 68 años de edad cometió un pecado arrogante que le costó el reino y la vida. El pecado consistió en tomar en poco la palabra de Dios
haciendo las cosas porque suponía como rey que tenía el derecho de hacer lo que quisiese. Usías olvidó que aunque él era el rey de Judá, Dios era su rey. Hay uno que es rey de reyes. Hay uno que es señor de los señores. Y por mucho que uno llegue alto en la vida y tenga cualquier posición, hermanos queridos, uno no se puede olvidar de quién es el que manda. Uno no se puede olvidar que hay uno más alto. Muchos dicen que arriba de él no vive nadie. No, es que ni siquiera al lado. Todo está debajo de sus pies. Todo está debajo de sus pies. No hay nada. Él mismo pregunte: yo Jehová, no hay dioses conmigo, no hay al lado de él. Esa es la razón por la cual no creo en la Trinidad. No hay nada. No hay una segunda ni tercera persona. Al lado del gran rey de Israel no hay nadie. Todo se le sujeta a él. Todo fue hecho por él y para él. Él es el alfa y la omega. Es el principio y es el fin. Es el primero, es el postrero. Él es el todopoderoso. Nosotros podemos utilizar lenguajes para cambiar. Podemos utilizar ideologías, hermano, pero la Biblia nunca expresa palabras como esa, ni frases como Trinidad, ni de esas cosas. Lo que la Biblia sí expresa es que tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Nosotros podemos sacar conjeturas e ideologías, pero no podemos amarrar la palabra a nuestros conceptos. Lo que dice nuestra escritura, hermano querido, es que él gobierna sobre todo. Y quizás a Usías, lo que le estaba pasando es que en su mente y en su corazón, él se estaba haciendo su propia imagen de Dios. Entonces, usted sabe que para el pueblo de Israel estaba establecido 3 ministerios ungidos con aceite. El ministerio del profeta, sí, el vidente, que tenía su conexión con Dios y era la voz de Dios. El ministerio sacerdotal, que estaba puesto, hermano querido, para ofrecer sacrificios a favor del pueblo, para ministrar en el tabernáculo. Y estaba el ministerio pastoral, que estaba en cabeza de los reyes, en cabeza del rey. De manera que el rey no podía hacer las veces del profeta, ni el profeta podía hacer las veces del sumo sacerdote. El profeta no podía tomarse las atribuciones de rey. Entonces, queridos hermanos, lo que estamos viendo es a un hombre que, inflado por las bendiciones, por las victorias, le pasó lo de Nabucodonosor, se olvidó de quién lo puso allí y quién le dio todas esas cosas, y entonces empezó a querer sobrepasarse, y entra al tabernáculo y dice que él va a ofrecer incienso. Le dice el sumo sacerdote: rey, deténgase, porque esto no va a salir bien. Sin embargo, él pone su autoridad de manifiesto y se alza, irrumpe en el lugar santísimo para encontrarse, hermano, con una lepra en su frente. Y esta lepra en su frente, hermano, tiene un mensaje poderoso. Sí, la consecuencia de esta acción del rey fue visible, vergonzosa, porque todo leproso tenía que salir y gritar: inmundo, inmundo.
Entonces esto lo condenó al aislamiento. No pudo terminar sus días al frente de la nación. ¿Por qué? Por el pecado de haber tomado en poco la palabra de Dios, haciendo las cosas que no les correspondía hacer. Y entonces Usías olvidó que el Rey de Reyes gobierna sobre todas las cosas. Entonces la consecuencia de esta acción del rey fue ser depuesto del trono y morir leproso en una casa diferente al palacio real. Además de nunca más haber podido entrar al templo de Dios a adorarle, porque los inmundos no podían ni siquiera llegar al atrio. La lepra en la frente es el pecado en la mente. Los sacerdotes traían una mitra con una placa de oro en la frente que decía en su inscripción: santidad a Jehová, santidad a Yahweh. Sí, vivir en una casa apartada de la casa de Dios es romper relaciones. Es decir, que esa actitud de arrogancia y ese mal comportamiento hizo que una gran relación que tuvieron por 52 años de muchas bendiciones y de muchas victorias se rompiera inmediatamente. ¿Usted cree, mi hermano querido, que la relación con Dios no se rompe? Esas son las fantasías que nosotros tenemos. Y usted llega a su casa y sigue cantando y pone música, pero hace rato que Dios no está allí. El profeta Sedequías llegó y le dio una cachetada a Micaía y le preguntaba: ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová de mí para darte a ti? Pero eso no era cosa que le tenía que responder Micaía. Eso era cosa que tenía que haberse dado cuenta él, que hace rato el espíritu de Dios no estaba en él y que ahora había un espíritu de mentira en su propia vida que lo estaba atormentando, y no solamente a él, sino que estaba confundiendo la vida de aquel rey y de ese pueblo, del rey Acab. Hermano, es la arrogancia lo que hace que nosotros nos desconectemos de la presencia de Dios. El pecado de la arrogancia, mi hermano querido, es tan delicado que, mire, la Biblia nunca dice que el lucero el Lucifer, el diablo, Satanás, llámelo como sea, el chanclas, nunca dice que fue hechicero, fornicario, nada de esas cosas. Por eso, con toda honestidad, yo digo que hay hombres más malos que el diablo. Sí, porque contratar al diablo para que le haga mal a otro es que tener el corazón muy malo. Sin embargo, mire, ¿qué despojó a Satanás de su lugar y hizo que cayera como un rayo en la tierra? La arrogancia, la altivez. Hermano, por mucho que usted se alce, usted nunca va a ser más que la autoridad puesta por Dios. Vea, usted puede tener los títulos que sea, y usted puede haber estudiado en Harvard y a veces ganado millones de dólares, y si su papá es campesino y no sabe ni letra, la autoridad sigue siendo su papá. Ay, no, es que ya yo soy ingeniero, ya yo soy abogado, y mi mamá, ¿por qué me tiene que hablar así? Mire, mi hermano, le voy a decir una cosa: la autoridad puesta por Dios no se traspasa, porque eso siempre tiene consecuencias, mi hermano. No solo eso, la Biblia dice que el que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en la más oscura de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque la arrogancia rompe las relaciones, querido hermano. La arrogancia y la altivez siempre rompe las relaciones.
Y la relación más importante que nosotros necesitamos sostener es la relación con Dios. Es nuestra relación con Dios. El día, hermano, que uno quiera sentarse en el trono de Dios para juzgar, para manipular, para querer hacer lo que solamente Él puede hacer por su sabiduría y su eterno conocimiento, y que nosotros con nuestras limitaciones no entendemos ni sabemos de qué se trata, sino que nuestra soberbia es la que quiere montarse en el trono de Dios para gobernar la vida de uno y la vida de los demás. Hermano, quiero decirle que eso es lo que está llamando prontamente nuestro quebrantamiento, nuestro azote. Y por eso, hermano, hay que tener un corazón humilde. Amén. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Todo aquel que se cayó, pueden vender la historia como quieran, la pueden vender. Ay, es que yo me aparté de la iglesia porque es que los hermanos molestan mucho, porque es que el pastor no me saludó, que no sé qué y tal cosa. Viejo, el día que usted se descarrió fue el día que se le subieron los humos en ese corazón. El día que usted se creyó más que los demás, que se creyó más especial, que cree que es el centro y el ombligo del universo, que todos le tenemos que rendir pleitesía, que todos nos tenemos que inclinar ante usted. Mire, ese día usted dañó su propia vida. La soberbia y la arrogancia, hermano, no tienen nada que ver con el fundonor y con el orgullo. El orgullo es muy acercado hacia el término de la altivez. Sin embargo, hermanos, uno debe sentirse orgulloso, por lo menos, de la obra de Dios en su vida y todo eso. Lo que nosotros no podemos tener es un espíritu altivo. Eso es una cosa muy diferente. La arrogancia y la soberbia son otra cosa. La arrogancia y la ambición, hermano, son las que presionan a la gente, hermano, a pasar por encima de otros para lograr sus objetivos. La arrogancia y la ambición, hermano, destruyen la identidad de la persona, y por eso siempre rompen la relación con Dios. Al rey Uzías le tocó vivir en una casa aparte de la que Dios había edificado para él. Y no solo eso, sino que nunca más pudo entrar al templo. ¿Sabe por qué? Porque con la marca que tenía en la frente, Dios le hizo caer en cuenta que tenía que respetar a los sumos sacerdotes que llevaban esa mitra. Créalo, mi hermano, que a veces uno necesita que Dios le meta unos golpecitos para respetar a quien tiene la autoridad. Porque como no lo queremos hacer por las buenas, a veces uno necesita unos jalones. Pensemos en esto. Isaías era primo del rey Uzías. El profeta Isaías, con quien comenzamos la lectura, era el primo del rey. Es decir, el profeta Isaías era el profeta de la corte, primo del rey que gozaba de su amistad y los privilegios propios de su parentesco. Sin embargo, un día murió este rey Uzías. El rey Uzías murió leproso. Tuvo un final sin gloria. Tuvo un final vergonzoso. Y este hombre murió, queridos hermanos. Sí, y eso fue lo que leímos en Isaías capítulo 6. Ahora, ese acontecimiento tuvo que tener algo extraordinario.
Pensemos, él muere y afecta tanto la vida de Isaías que lo puso en la condición correcta para ver a Dios. ¿Por qué Isaías no vio a Dios antes? ¿Por qué Isaías? Lea los primeros 5 capítulos. Y Isaías está siendo inspirado por Dios. La palabra del Señor venía sobre él, pero jamás había tenido la experiencia que debe tener el verdadero profeta, el vidente. Porque para eso se le llamaba vidente en aquel tiempo. Isaías nunca había visto algo extraordinario de parte de Dios. Ahora, él nos está dando testimonio en el capítulo 6, que en el momento que murió el rey Usías, fue que él pudo venir a ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hubo extraordinario en la muerte del rey que impactó tanto al profeta? Entonces observemos que desde el capítulo 1 al 5, lo que se puede leer son ayes. Ay. Juicio, condenación, palabras. Pero en el capítulo 6 todo cambia, porque la muerte del rey Usías fue tan impactante para el profeta Isaías que su ministerio cambió para siempre. Miró a su primo, a su amigo, cómo se iba deshaciendo poco a poco, asquerosamente por la lepra, cómo su piel se iba degradando. Él vio el testimonio, porque era cercano. Yo pienso que Isaías era uno de los únicos que iba a visitarlo cuando estaba en esa casa aparte. Cuando todos se alejaron, porque nadie quería contaminarse con eso. Yo creo que Isaías era uno de los pocos que iba a visitar en esos últimos momentos a su primo allá. Así que pudo ver de primera mano, hermano querido, cómo la muerte lo iba visitando y cómo se iba degradando poco a poco. Y con eso también Isaías iba entendiendo que cuando la gente rompe su relación con Dios, la vida poco a poco se le va degradando. Fue lo que no entendió Adán y Eva cuando escucharon el edicto de Dios: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la gente piensa que como ese día no cae patas arriba, no hay muerte. Y no entienden el concepto de la muerte. La muerte es una degradación. El hombre nunca fue creado para degradarse, sino para permanecer eternamente. Sin embargo, por causa de la arrogancia y el pecado contagiado por la serpiente en el corazón de la mujer en el Edén, hermano querido, entró la degradación. Y es desde ahí que el cuerpo humano poco a poco se va degradando. Y antes duraba muchísimo más, pero ahora, por haberse multiplicado la maldad en el mundo y por la tierra tan contaminada que está de pecado, el cuerpo humano se está degradando mucho más rápido. El decreto noédico eran 120 años y hermanos, ahorita está demasiado difícil llegar a los 120 años. En los salmos se nos dice 70, 80 años. Miremos a nuestro alrededor. Cáncer, diabetes, colesterol, degradación. Hoy en día las muchachas 25, 30 años están más crocantes que las galletas. Les traquean las rodillas, les traquean degradación. Aquí no hay de esa, gracias a Dios. Santo Padre. Aleluya. Hermano, es la degradación porque la relación con Dios se ha roto.
El mundo se está degradando poco a poco porque el mundo está rompiendo su relación con Dios. Oh, hay países que se jactan, hermano, como Islandia, de levantar una generación de ateos. Pero una generación que se suicida porque su vida no tiene propósito. Porque una vida sin Dios es una vida sin sentido, queridos hermanos. No solo eso. Isaías, a través del testimonio, hermano, del aislamiento, la soledad y la degradación de su primo allá, podía mirar muchas cosas, y eso tuvo que haber impactado firmemente el corazón del profeta. Hermano, hay ocasiones cuando nosotros necesitamos ser confrontados acerca de quiénes somos y de quién ocupa realmente el trono de nuestro corazón. Porque la pregunta es, ¿cómo volvería a servir a Dios con arrogancia? Nunca más volvería a sentirse como el profeta de la corte. Él lo vio en su primo y sabía que eso no lo podía volver a experimentar. La muerte del rey humano le permitió contemplar al rey divino. Amén. Y entonces, cuando él es confrontado por el Rey Divino, cuando él ve la gloria de Dios, cuando él ve los serafines y el trono, dice el versículo 5 del capítulo 6 de ahí de Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey. No llamó a Dios, no dijo a Dios, al Señor, no, al Eterno, no, al Rey. Al Rey pudo reconocer, porque a veces uno tiene una relación, y eso se lo he dejado muy claro a mi hijo. Usted puede ser el hijo del pastor, pero su salvación no está asegurada por eso. Usted tiene que amarle, usted tiene que vivir para Dios usted mismo, con su propio corazón, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La relación con Dios es personal. Y quizás en el corazón de Isaías había cierta tranquilidad porque gozaba del privilegio. No, pues, el primo mío es el rey. Yo me siento a la mesa del rey, yo como del rey, me visto con la ropa del rey. Tan bueno que es la canción cuando uno está del otro lado, ¿no? Él vivía allí, en el palacio del rey. Hermano, y a veces estar tanto tiempo en cierta condición a nosotros nos hace perder la noción de las cosas. Mire, y entonces después que muere el rey Uzías, es que el profeta Isaías conoce verdaderamente al rey Jehová de los ejércitos, al rey de reyes, al solo soberano, al monarca, al uno, al que gobierna sobre todas las cosas, y lo declara con sus labios. Oh, han visto mis ojos al Rey. Y es por eso, queridos hermanos, es que a veces nosotros necesitamos ser confrontados con esta verdad. ¿Quién gobierna en nuestro corazón? Cuando nosotros nos rendimos al Señor, es que Él se empieza a hacer fuerte en nuestras vidas. El profeta Isaías amaba al rey Uzías, y cuando lo vio llenarse de lepra fue quebrantado por el temor de Dios. Esto lo hizo sensibilizarse para ver a Dios. No sabes si Jesús es tu rey hasta que todo otro amor es removido del centro de tu ser. Hay personas que en lugar de sensibilizarse con las circunstancias se amargan, pero no así Isaías. Él vio al Señor. ¿A quién ves tú en medio de tu dolor?
¿A quién ves tú cuando el pastor te está exhortando? ¿A quién ves tú en el templo? Porque Isaías entró al mismo templo donde entró el rey Usías, pero Usías salió con lepra, y eso pasa hasta el día de hoy. Personas entran en el templo y las mismas personas que entran en el templo no salen de la misma manera. Algunos salen con el problema y el pecado en su frente, en su mente y en su corazón, resentidos, amargados, sí, pero otros salen humildes, reconociendo quién es el rey y que nosotros somos los pecadores y que él es el santo. En el mismo templo donde el rey Usías se levantó con arrogancia para imponerse a la autoridad que era el sumo sacerdote, en ese mismo templo fue donde el profeta Isaías se humilló para decir: yo soy un inmundo de labios, yo vivo en medio de un pueblo inmundo de labios, yo no me merezco nada, y mi Señor es el santo y el que gobierna. Son cosas que siguen pasando en las congregaciones. Son cosas que siguen pasando en los templos. Y la pregunta es: ¿a quién ve usted cuando viene la prueba? Cuando viene la lucha, ¿a quién ve usted? ¿Cómo lo ve usted? Algunos modifican su concepción de Dios después de una mala experiencia. Cada vez que están gozosos, hay comida y hay trabajo, entonces Dios sí es bueno, entonces sí creen en lo que se hace en la iglesia y ahí sí escuchan la voz de su pastor. Pero resulta que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando algo sale mal, entonces cambian ya su percepción de Dios. Entonces ya la iglesia no les parece muy buena. Entonces ya la palabra del pastor no parece tan efectiva. Entonces las oraciones ya no tienen sentido. Hermano, parece mentira, pero lo que le pasó al profeta Isaías le puede pasar a cualquiera de nosotros. La fuerza humana nublaba al verdadero poderoso. Isaías confiaba hasta ese momento en lo que veían sus ojos. Cuando murió la dependencia del hombre, Isaías pudo ver a Dios. En el año de la muerte de Usías, vi yo al Señor. Dios le mostró en ese momento a Isaías que no estaba solo. Le mostró su gloria. Y podemos notar, hermanos, que rendir nuestra fuerza para tener la fuerza de Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque solo se puede conocer al Rey cuando solo su trono quede en tu vida. ¿Qué cosas están entronadas en nuestro corazón? ¿Qué cosas ocupan ahí el trono de tu corazón? ¿Será que tus hijos son más importantes que Dios para ti? ¿Cuál es el rey Usías que tienes ahí? ¿Cuál es el rey Usías que quiere gobernar tus emociones y que está separando y dañando tu relación íntima con Dios? ¿Cuál es ese rey? Hermano, es preferible que ese objeto de nuestro amor, en este caso el primo de Isaías, porque él amaba a su primo. No sé a quién usted ama, pero nadie que ame más a padre, madre, hijo, hermano, más que al Señor Jesús, no es digno de él. ¿Qué es lo que se interpone entre tu consagración? ¿A quién entronaste ahí? Porque puede ser a la esposa, puede ser a los hijos, pero puede ser uno mismo.
Usías se había entronado él mismo. Isaías había entronado a su primo. ¿A quién tiene usted? ¿A quién tengo yo en el trono gobernando? Tener otro trono al lado del trono de Dios es algo muy diabólico. El diablo quiso sentarse, robar las glorias, la hermosura. No puedes mantener tu trono si deseas la manifestación de Dios. El trono de Dios es alto y sublime, dijo Isaías. Yo vi un trono alto y sublime. Siempre había visto este trono y aquí de Jerusalén y creía que era una cosa máxima. Pero no se compara con el trono que he visto ahora. Ahora mis ojos están viendo otra cosa. Ahora mi corazón está viendo otra cosa. Es una experiencia, hermano, toda gloriosa. En el momento que Isaías pudo quitar eso que había entronado en su corazón y empezó a mirar la gloria de Dios, empezó a ver, hermano, que todo en aquello que había puesto su confianza era solo una fantasía. Hermanos, ¿cuántos cristianos, cuánta gente dice ser cristiana y todavía sigue confiando en los tabacos, en los riesgos, en la hechicería, en las cartas, en el horóscopo? Todavía siguen con agüeros, con cosas, hermanos, y todavía tienen entronado esas cosas y tienen su confianza ahí. Pero un día Isaías vio que hay un trono que está más arriba. Claro que yo he visto a los hechiceros hacer cosas. Yo me crié, fue en Caracas, yo veía a los santeros, a los orulas, llamacos, a la gente molestando con changó. Yo veía, hermanos, haciendo cosas con esos muñecos, cómo se tomaban el vino, esas cosas. Veía a los brujos de sorte que hacían como los baales, que se cortaban y después no tenían ninguna herida. Claro que yo vi todo eso, y porque vi todo eso, tengo la autoridad como Isaías para decirle que Jesucristo es más grande que todos ellos. Claro que yo he visto mujeres con el tabaco traer un tipo desde lejos. Claro que yo he visto gente enfermar a otros con brujería. Pero también he visto que cuando invocamos su nombre, tiene que romperse la cadena. Aquí mismo hemos visto gente vomitando cantidad de porquerías que le sembraron en su cuerpo con hechicería. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes. Claro que yo conocí, hermano, el poder de las 7 potencias y las cosas que podían hacer, hermano querido. Pero sean potencias, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, llámese como se llame, todos están por debajo de los pies de Cristo. No hay más nadie. No hay más nadie allá arriba. Hay un solo trono alto y sublime. Hay uno solo que gobierna. Hay uno solo, mi hermano querido. ¿Usted cree que el profeta Isaías no vio? Moisés lo vio también. Faraón endureció su corazón, dice la Biblia. Y también con arrogancia se quiso oponer al poder de Dios. Y entonces vino Moisés y puso la vara y se convirtió en culebra. Y los brujos de Faraón hicieron lo mismo. ¿Y acaso Moisés arrugó? Y convirtió el agua en sangre y los brujos de Faraón hicieron lo mismo. Se viene la primera plaga y los brujos de Faraón hicieron lo mismo. Yo recuerdo cuando venía todos los días a las 5 de la mañana a hablar en este lote con esas casas arruinadas que habían aquí. Después que le pudimos meter la máquina, me paraba aquí y veía todo el lote así. Y oraba yo solo aquí en la madrugada, me daba el sereno. Y llegaba y a veces me encontraba los tabacos allí tirados.
Y yo sabía que había una guerra espiritual. ¿Qué problema para comprar lote? ¿Qué problema para tumbar esto? ¿Qué problema para, imagínense, ni regalado para ese préstamo? ¿Qué problema para todo? Una lucha, los que debían ayudarnos fueran tropiezos. Y yo aquí parado. Y recuerdo, mi hermano querido, que una vez llegué y me paré aquí, en esos días que yo todavía no quería tumbar limoncito. Y aquí unos hermanitos que celebrando el día que me tumbaron mi limoncito, hombre. Todos los días estaba cargado y todos lo querían tumbar y todos los días tomaban aguapanela, costilla, el limoncito. Me recosté al limón que estaba acá. Y me puse a orar ahí. De repente, mi hermano querido, tuve una visión. Hay fuerzas de arrogancia que te quieren destruir. Pero si tú te humillas y crees, verás la gloria de Dios. Y me agaché a llorar un rato al lado del limoncito ahí. Y empezó la lucha. No fue fácil. Pero sí hemos visto, claro, que hay ataques del diablo, que hay azotes del enemigo. Hemos visto los tropiezos. Hemos visto todo eso. Pero hasta ahora, lo único que conozco de todo eso es que he visto la victoria en el nombre de Jesús. Solo la victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que vi yo? Isaías vio el trono de Dios alto. Isaías vio que las faldas llenaban el templo. Vio a Dios como un rey vestido como sumo sacerdote. Porque eso es Jesús. Ese es Jesús. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso él podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Usías no podía. Usías no podía. Pero nuestro rey de reyes sí puede. Él tuvo esta visión y lo vio vestido. Su cobertura de real sacerdocio. De un reino diferente. De un reino terrible. De un reino admirable. Por eso cuando usted empieza a leer el libro del profeta Isaías y empieza a manifestarle la gloria de quién es Dios. No, hermanos, las cosas que Isaías dice acerca de Dios, del incomparable Dios de Israel. ¿A qué pues le haré semejante? Esas es solamente las palabras de alguien que ha tenido una experiencia personal con el Eterno. ¿Con qué me vas a comparar? ¿Qué filosofía, qué palabras, qué términos vas a utilizar para ponerme ahí? No, hermano, Dios es incomparable. No hay nada. Isaías lo ve, hermano, y empieza a disertar acerca de estas cosas. Su falda llena en el templo, por encima de él. Había serafines de ese trono. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías vio otra cosa. Isaías, cuando iba a visitar al primo, lo que veía era un poco de chismosos, de sátrapas, de locos. Pero ahora lo que estaba viendo era el verdadero rey. Al lado de él hay gloria, al lado de él hay potencia, al lado de él hay serafines. Santo Dios, su gloria llena la tierra. Sus faldas llenaban el templo. Se trata del mismo templo donde el rey Usías se volvió leproso. Lo que fue juicio para el rey resultó en vida para el profeta. Es como si Dios le dijera: yo cubro mi obra.
vestidura. Tan solo las orlas de sus mantos llenan el templo. Pensemos que en el borde de sus vestiduras, hermanos, se encuentra la unción necesaria para que descienda un poder y una virtud gloriosa. Por eso cuando aquella mujer que estaba con flujo de sangre se acercó, hermano querido, al manto de aquel sumo sacerdote que vio Isaías en esa gloria, de esa falda, sí, de ese traje, en esa vestimenta, en ese manto sobre el cual desciende el aceite fresco, aleluya, como dice el Salmo 133, que baja, sí, por su cabeza y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Hermano querido, esta mujer dijo: si tan solo tocar el... Aleluya. ¿Y qué fue lo que sucedió con esta mujer? Que lo había gastado todo en médico, que había ido a una cosa y a la otra, y que de ninguna manera había podido ser sana. El día que tocó el borde de su vestidura, de ahí salió la virtud y la unción que se necesitaba para que hubiera una sanidad en su vida. Una mujer que supo cómo era. Con humillación se acercó a esa presencia de nuestro gran sumo sacerdote para tocar el borde de sus vestiduras. Qué gloriosa la visión de Isaías que se manifestó. En esta cobertura está la unción. Bajo la cobertura de ese manto está nuestra sanidad. Donde quiera que entraba, en las aldeas, dice Marcos capítulo 6, versículo 56, el evangelista Marcos nos dice que donde quiera que Jesús entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Siquiera el bordecito de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos de la enfermedad. Todos los que le tocaban quedaban sanos. El borde de sus faldas llenaban el templo, cubren su casa y lo que está dentro de ella. En su iglesia también está esa cobertura, querido hermano. Donde el arrogante se vuelve leproso, el humilde está protegido. En esta misma casa, donde el que entra con su arrogancia, donde el que llega con su altivez recibe quebrantamiento, los humildes reciben bendición. En el mismo templo, hermano, donde hay juicio y castigo para el perverso, es donde se halla la fuente de vida eterna. Hermano, por eso la iglesia, hermano, es el testimonio viviente y es lo que va a condenar al mundo. Así como Noé en el tiempo antiguo, que con temor preparó el arca, mi hermano, en que su casa se salvase. Y dice que por la fe Noé condenó al mundo antiguo. En la misma arca que era construida para salvar, hermano, a la humanidad, fue también el mismo elemento que le sirvió de condenación a los rebeldes que no creyeron a la palabra de Noé. Y es así que este santo evangelio que predicamos hoy, es así que esta iglesia que porta la gloria y el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el arca presente, hermano, que ahora es el templo del Espíritu Santo, que ahora, mi hermano querido, puede recibir a todos y sigue recibiendo a todos. Pero el que viene con arrogancia se encuentra con el juicio, mas el que viene con arrepentimiento, con humildad, lo que encuentra es el reino de Dios y su justicia. Porque bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de Dios. Esas vestiduras, esas coberturas, hermano, de la que decimos que el que habita el abrigo morará. Esa cobertura, mi hermano, esa presencia gloriosa, no hay más
Nada, no hay lugar más seguro que esa presencia. ¿En dónde vio Isaías a Dios? El libro dice, en el templo, en el mismo lugar donde Usías se enfermó de lepra. Hay quienes jamás regresarían al templo después de la experiencia de su familiar, pero no un hombre de Dios. Muchos tomaron la decisión de nunca volver al templo. Mi hijo se enfermó. Mataron a un familiar. Me pasó esta desgracia. Pero la gente como Isaías no. Los hombres y mujeres de Dios no. No tomarían esa decisión. Isaías no culpó a Dios de lo que el rey fue culpable. Isaías no se puso a decir, si Dios es bueno, ¿por qué mi primo tenía que morir con esa lepra tan vergonzosa? No. Isaías jamás levantó su lengua para confrontar al omnipotente. Isaías jamás levantó su lengua para reprochar a Dios. Isaías jamás lo hizo, sino que buscó el mismo templo. Él sabía que en lugar de ir a reprochar a Dios, tenía que ir a adorar a Dios. Que en la pérdida de su primo y en el dolor de su familia, él tenía que ir a postrarse delante de Dios. Que en el momento de la lucha, de la angustia y de la prueba, y cuando las cosas salieron mal, él era donde más tenía que humillarse delante de Dios. Y por eso se acercó al templo. Por eso ve la gloria de Dios en el templo. Los que se apartan de la iglesia por enojarse con Dios son quienes no tienen visión de Dios. Pero cuando Isaías miró a Dios, vio que alrededor de él había serafines. Los serafines, cuya palabra significa seres ardientes, son criaturas celestiales que existen para proclamar la gloria de Dios, son adoradores. Son como Juan el Bautista, que era una antorcha que ardía. Aleluya. La pregunta es, hermano, ¿usted es de los apáticos? ¿A qué ha venido al templo? ¿Vino con reproches? ¿Vino con fastidio? ¿Está molesto con los hermanos? ¿Está molesto con su pastor? ¿Está fastidiado de la vida que tiene? ¿Está herido? ¿Está amargado? ¿Siente que no le han dado el lugar que usted se merece? ¿Siente que no lo han puesto en el trono que usted debería estar? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Cómo ha venido al templo en este día? Vino al templo como el rey Usías, agrandado, pensando que puede pasar por encima del pastor, de los hermanos y de quien sea aquí, y que todos tenemos que rendirle pleitesía, que Dios tiene que escucharlo, que Dios tiene que oírle. Quizás vino como el profeta Habacuc a reprochar al Señor. Estoy cansado de ver a los bandidos prosperando. Estoy cansado de ver a los torcidos y a los malos bien y consiguen plata y viven sabrosos. Y uno está buscando la justicia y llevando leña. Estoy aburrido, estoy amargado. Quizás. Porque quizás usted lo niega, pero yo sí he tenido mis momentos que vengo al templo bastante molesto con el Señor. Yo sí he tenido mis momentos en que he llegado agitado, fastidiado, angustiado de las presiones de la vida y de las circunstancias. Yo he tenido mis momentos
En lo que he querido claudicar, donde el desánimo ha visitado mi corazón y mi vida. Y yo creo que Isaías también lo experimentó en su corazón, pero tomó la decisión mejor de todas. En el templo está la solución a mis problemas. A los pies del rey está la solución. Bajo la cobertura de su manto está la solución. El Salmo 73 dice que Asaf por poco resbalan sus pasos, porque también se sentó como Habacuc. No, pero es que esta gente mala, ¿cómo es que le va bien? Miren, no les duele ni una muela. No se enferman, están gordos y colorados. El profeta Isaías en el capítulo 49 también nos cuenta que en algún momento él dijo, con mucho trabajo, sin provecho, me he guardado para Dios. Pero dijo, estimado seré a los ojos de mi Dios. ¿Cómo llega usted al templo? Porque para ser un ser ardiente para Dios se necesita cubrirse el rostro. Se necesita cubrirse los pies. Se necesita estar dispuesto a volar. Para ser un serafín necesitas perder tu identidad. Para hacer lo que Dios desea que tú seas, debes estar dispuesto a cambiar tus caminos por los de Dios y perder el temor a una vida sobrenatural. Usted tiene que atreverse a vivir por encima del promedio. Por eso Isaías vio y tuvo que levantar su cabeza para ver los serafines que estaban por encima de él. ¿Sabe por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él no estaba buscando nada aquí abajo porque sabía que aquí abajo no había nada bueno. Todo lo bueno, todo el poder y toda la gloria viene de arriba. Isaías se encontró con los serafines, con seres totalmente distintos a los que otro ser humano había visto. Gente que proclamaba el poder y la autoridad de Dios. Seres especiales, seres que se decían el uno al otro: santo. Seres que se decían el uno al otro. No eran seres como Usías e Isaías. No eran seres que se alcahueteaban el uno al otro, que se mordían el uno al otro, que se condenaban el uno al otro, que le dañaban la vida el uno al otro. No, eran gente, eran seres que se decían el uno al otro: santo, santo. Oiga eso, el testimonio que uno daba del otro. Lea bien la escritura. Ellos no decían santo es el Señor, ellos le decían al otro que estaba al lado, porque Dios no está rodeado de gente cualquiera. Dios está rodeado de santos, de santos. Y es por eso que yo no soporto esa idea que dicen algunos que dentro de la congregación, no, hermano, es que usted no ha entendido, porque es que el trigo y la cizaña, no. El que no ha entendido es usted, porque el campo es el mundo. Y el trigo es la iglesia. La cizaña es lo de afuera. Dentro de nosotros, los que fueron lavados con la sangre de Jesucristo, hay que llamarlos santos. Esa cosita
Y esa arrogancia que nos hace faltarle respeto al otro hermano y hablarle como si fuera cosa cualquiera. Mire bien cuando vaya a levantar su lengua en contra de uno que está aquí a su lado. Porque el que está a su lado dice los serafines que es un santo. Ah, es que esa hermana todo el tiempo con esa mala actitud. Su hermana es una santa. Ay, es que esa hermana se atraviesa y pide las cosas de mala gana. Dígale que se comporte como lo que es, una santa. Ah, que esa hermana que todo el tiempo uno no le puede decir nada porque contesta con 2 piedras y todo eso. Dígale que ella es una santa. Dígale que es santa. Dígale que es santa. Porque la razón por la cual Usías fue quebrantado en el templo es por la arrogancia de no respetar a la gente que estaba allí en el templo antes que él. ¿A quién miras tú cuando llegas a este templo? Ya llegó esta tan pesada. Ya viene para acá esa hermana tan fastidiosa. Ya viene para acá esa hermana tan delicada. No, porque es que si hay hermanitos delicaditos. Pero ojalá no vayan a salir con Usías con una tremenda lepra en su frente. Y salgan de aquí como Isaías. Porque hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a darle a otros el trato que queremos recibir. El rey Usías entró en el templo creyendo que podía pasar por encima y se olvidó que en el templo hay que tener reverencia. En el templo hay que tener reverencia. Este es un lugar santo, un lugar consagrado para Dios. Pero recuerde que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Así que hay que tener reverencia por los que son parte de la iglesia. Hay que tener respeto. Hay que tener respeto. Hay que tener conciencia. ¿Quiénes estaban en el templo? No había gente cualquiera. Isaías tuvo que tener una visión para comprender qué significa ser parte del pueblo de Dios. Y lo primero que él hizo fue reconocer su condición de pecado. Y Señor, yo soy un inmundo. Este pueblo en que yo habito es muy mal hablado, corrompido de esa boca. ¿Usted cree que el profeta Isaías decía groserías? No era por las groserías, hermano. Hay gente que habla sin grosería, pero tiene veneno en sus palabras. Es muy raro ver un periodista, un político diciendo groserías, pero tienen veneno en sus comentarios. Contaminan corazones, dañan personas. Por eso es que la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Con quién está molesto en esta mañana? ¿Qué es lo que no le ha gustado? ¿Qué es lo que de pronto no le parece? Piense bien antes de actuar para que no le pase la locura de Isaías. Porque como dijo Jeremías, él es más fuerte que yo. Él es más fuerte que yo. Y por mucho, hermano, que nosotros queramos levantarnos con soberbia, y por mucho que nosotros queramos encender nuestros corazones, hermano, porque estamos molestos por una situación y la otra, pensemos, ¿valdrá la pena destruir nuestros hogares por un impasse con la mujer? ¿Dañar la familia, el corazón de nuestros hijos por un mal comportamiento, una mala nota?
¿Será correcto? ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa en su familia? Es hora de que pongamos las cosas en su justa medida y empecemos a verlos como Dios dice que nos tenemos que ver. ¿Qué clase de ser quiere ser usted? ¿Usías? La Biblia dice que uno de esos serafines, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. La palabra de Dios dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llámenle al anciano de la iglesia. Oren a Dios por él, ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Mire, es el mismo acto de fe. Es el mismo acto de fe. Es el mismo acto de fe. Así que yo le quiero pedir que se ponga de pie un momento, por favor. Venga, hermano Giovanni, conmigo. Ahí estaban los serafines. Los serafines cubrían sus rostros para no ver a Dios y su gloria. Cubrían sus cuerpos para cubrir sus vergüenzas. Y no miraban a Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Pero sí se miraban el uno al otro. Se miraban el uno al otro. Nosotros a Jesucristo ahorita no lo podemos ver. Pero solo nos miramos el uno al otro. Nos tenemos los unos a los otros, hermanos, en el templo. Porque usted sabe que fuera de aquí no hay nada para nosotros. Fuera de aquí lo que hay es dolor, amargura. Aquí está nuestra esperanza. En nuestro templo. Nuestra iglesia. Así que nos tenemos el uno al otro. Y hay cosas del hermano Giovanni que no me pueden gustar. Y hay cosas que yo no estoy de acuerdo con él. Y puedo estar molesto con él por alguna situación que haya ocurrido. Pero como los serafines, yo no me puedo olvidar que mi hermano es santo. Amén. No, porque vino una luz o porque tiene un cuerpo glorioso. No, no. Sobre él ha sido invocado un nombre. Si esto lo entendieran los de las otras iglesias, nos dejaríamos estar tirando entre iglesia y iglesia. ¿Cómo irrespetar el nombre que fue invocado sobre alguien? ¿Cómo maltratar el espíritu que ha sellado el corazón de otra persona? Hermano, es santo. Se decían el uno al otro: hermano, usted es santo. A veces las cosas no están bien entre nosotros, pero eres santo. Eres un santo. Eres miembro del cuerpo de Cristo, mi hermano. Tú eres santo.
Somos parte de esta iglesia, somos miembros los unos de los otros, somos hermanos en Cristo Jesús. Hermano, yo no quiero que como Usías se me suba algo a la cabeza y yo vaya a pisotear la dignidad de mi otro hermano. Que no se me suba algo a la cabeza y piense que yo tengo derecho a orar para que Dios reprenda a mi hermano, para que Dios castigue. Hermano, está hablando el pastor, ¿cuánto más usted? ¿Cómo se nos va a subir a la cabeza a creer que vamos a atropellar? Yo sigo viendo un santo. Sigo viendo un santo. Se decían el uno al otro: ¿estás molesto con tu esposo? ¿Estás molesto con tu esposa? Sigue siendo un santo. Sigue siendo una santa. Tengo problemas con mi hermano. Tengo problemas con mi hermana. Nuestra relación no ha sido la mejor. Pero no voy a abrir mi boca para proferir juicio santo. Mi hermano es un santo. ¿A quién tienes a tu lado? Como los serafines. Mira al que está a tu lado. ¿Quién está al lado tuyo en esta hora? ¿Qué persona es? Pero yo lo que veo es un santo aquí al lado mío. ¿Qué ves tú? ¿Qué ve usted? ¿Qué le dice su corazón? No me le puedo acercar a esta hermana porque no saluda. No le puedo acercar al pastor porque todo el tiempo está con esas gafas que me chillan a los ojos. Es santo. Este es mi hermano. ¿Ah? ¿Qué ve el hermano Giovanni allá? Un abrazo y que le santo. ¿Qué ve allá? Ante el hermano Olver, ¿qué es lo que ve allá? Santo. Un santo tenido por la sangre de Jesucristo. Hermano Olver, ¿qué ve allá? Con el jovencito. ¿Ah? Usted que ve al lado con Luis Miguel, mi hermano. Luis Miguel, ¿usted qué ve al lado suyo? Usted, hijo, mire quién está detrás. Ah, Camila, ¿usted quién ve al lado suyo? A mi mamá. ¿A quién veo? ¿Ah? ¿Qué se decían el uno al otro? Y entonces, ¿por qué no le da un abrazo al que está a su lado y dice: usted es santo, mi hermano? Usted es una santa, mi hermana. La bendición de Dios está contigo. La gracia de Dios está contigo. La bendición de Dios está contigo. Estamos bajo la sombra, estamos bajo su manto. El uno al otro se decían santo. ¿Cómo va a habitar la gloria de Dios? ¿Cómo va a habitar la gloria de Dios entre nosotros si en nuestros hogares, en nuestra familia, están todo el tiempo saliendo de nuestra boca solo maldición, solo reproches, solo palabras malas, solo palabras deshonestas, solo la arrogancia de Usías? Isaías levantó sus ojos y vio que había unos seres diferentes. Y yo lo que quiero es que cuando Puerto Tejada levante sus ojos y mire a la iglesia Pentecostés, vea unos seres diferentes, vea unas mujeres diferentes que han pasado lucha, han pasado trabajo, han sufrido ataques, pero saben que el uno al otro se
somos santos, que la gloria del Señor se mueve aquí, que la bendición de Cristo está aquí. Lo que yo quiero, querido hermano, es que cuando Puerto Tejada mire a esta iglesia, pueda ver que hay un templo donde las faldas del Señor están y donde la gente puede tocar el borde de sus vestiduras. Oh, lo que yo quiero, mi hermano querido, es que cuando la gente venga a este templo, hermano, pueda entrar como Isaías, derrotado, fracasado, angustiado, herido, así golpeado como manda el diablo a uno cuando llega a la iglesia, pero que salga uno de los seres diferentes. Que salga un ser de esos ardientes, uno que esté ardiendo en el fuego pentecostés y tome un carbón encendido del altar y le diga: mire, usted que llegó enferma a este templo, aquí usted va a salir sana. Usted que llegó herido y quebrantado, usted que llegó con su familia destruida, aquí hay fuego en el altar, aquí hay fuego en el altar. Yo lo que quiero es que cuando la gente llegue a este templo pueda mirar que nosotros somos gente diferente, que somos seres que están encendidos por el fuego del Espíritu Santo, que sientan y puedan experimentar la gloria de Dios en este templo, porque aquí no hay gente que nos andamos maltratando el uno al otro, sino que el uno ora por el otro, el uno bendice al otro, el uno desea la gracia y la bendición para el otro. Que la gente llegue aquí y no ve una iglesia llena de gente envidiosa y fastidiosa, murmuradora por lo que el otro consiguió, sino que vean que el uno se alegra de la bendición del otro. Me alegro de tu hogar, me alegro de tu casa, me alegro por tu familia, me alegro por lo que Dios está haciendo con tus hijos, me alegro por lo que Dios está haciendo en tu familia. Yo me alegro de la bendición de Dios en ti. Que cuando la gente entre en este templo, sienta los seres ardientes, el calor humano, el amor de Dios. Que usemos el poder que dice el profeta Isaías en el capítulo 61. Que si llega un enlutado, aquí ordenemos que en lugar de ceniza se le dé gloria. Que en lugar de su angustia se le dé alegría. Que se levanten los escombros de las generaciones caídas. Yo no sé, mi hermano querido, cómo usted llegó en esta mañana aquí, pero algo sí sé, que hay fuego, hay carbones encendidos en este altar. Y no sé si hay un serafín, un querubín que quiera traer a alguien a recoger su carbón por su bendición. Pero hay fuego en este altar. Alguien que crea en esta mañana. Alguien que necesite la gloria de Dios. El serafín fue a buscar el carbón para darle a alguien. Oh, yo vengo a este altar buscando fuego porque yo sé que hay familias que no necesitan. Mi familia lo necesita, mi pueblo, mi barrio. Oh, Santa Lava Kirijana. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Venimos a buscar fuego en este altar. Venimos a buscar la presencia en este altar. No vengo, Señor, como Usías, lleno de arrogancia. Vengo como Isaías. Vengo como Isaías a pedirte que me perdones. A pedirte, Señor, que me limpies por mis palabras de arrogancia, por mis palabras inmundas. A pedirte, Señor, que me dé la fuerza y la fe que necesito
Oh Dios de poder, Dios de gracia, oh Dios de misericordia, en tus manos, Señor. En tus manos estamos, Señor, para que quebrantes de nosotros, Señor Dios mío, todo espíritu altivo, Señor Dios mío, y que podamos en el nombre precioso de Jesús humillar nuestros rostros y nuestras vidas, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, como carbones encendidos, como serafines, como seres ardientes, Señor, con la llama del Espíritu ardiendo en nuestros corazones, Dios mío, con el fuego de Dios para cambiar vida, con el fuego de Dios para traer sanidad, con el fuego de Dios para traer liberación, con el fuego de Dios en la lámpara ardiendo, Señor Jesucristo. Oh, vengo, Señor, ante tu altar, Señor, por un carbón encendido. Oh, que purifique, Señor, que renueve, Señor, mi corazón, que renueve un espíritu recto dentro de mí. Vengo ante tu altar buscando sanidad. Vengo ante tu altar buscando poder. Vengo ante tu altar buscando una visitación del Espíritu a mi casa. Vengo ante tu altar a humillarme, Señor, a reconocerte que tú eres santo, que tú eres alto, que tú eres sublime, a reconocer que tú eres bueno, Señor, y que para siempre es tu misericordia. Vengo, Señor, a humillarme ante tu altar. Vengo a postrarme, Señor Dios mío, porque tú eres más fuerte que yo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Aleluya. Ahora levante sus manos. Ahí donde está, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, como ministro del Evangelio, Señor Dios mío, y por el poder, Señor, que me ha delegado, Señor, por la investidura de autoridad, quiero traer una palabra profética a la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, que reciban poder de Dios sobre su vida, en el nombre de Jesús, como tú lo prometiste, Señor. Enciende, Señor, la antorcha, enciende la llama, porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todo aquel que nuestro Dios está llamando. Padre, por el poder de tu palabra y de esa promesa, yo te pido en esta hora, llena del poder de tu Espíritu Santo esta iglesia, en el nombre de Jesús. Ahora, shalabaja y alabaca. Recibe el Espíritu Santo, mi hermano. En el nombre de Jesús, Espíritu, ven de los cuatro vientos y bautiza con fuego. En el nombre de Jesús ahora. Y corobosanda la batalla, la baja. Enciende la llama, enciende la llama. Enciende la llama, la maciza, la batalla. Enciende la llama del Espíritu ahora. Enciende los corazones, Padre. Enciende los corazones, Padre. Enciende los corazones, mi Dios. Oh, aleluya. Oh, hermano, deja que descienda el aceite que baja de nuestro gran sumo sacerdote. Deja que su redoma sea sobre ti. Señor, pon aceite en mi lámpara, pon aceite en mi lámpara, Señor. Enciéndenos, enciende la llama, enciende, Señor. Toca con carbones encendidos nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, sana esta mujer, Señor. Sana esta mujer, Señor, Dios mío, de todas sus dolencias. Señor, sana la hora, Padre. Sana la hora, Señor. Hay carbones encendidos en este altar. Hay fuego en este altar para sanar. Hay fuego en este altar para liberar. Y carabos
pasando la valle. Hermano, enciende la lámpara, enciende tu alabanza y tu adoración ahora. Vamos, Giovanni.